Colegas, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre un ejemplo sencillo, rápido y fácil de cómo ustedes pueden aplicar o implementar el uso de las velas de un solo color en sus gráficos, y es algo que les va a potenciar muchísimo en su trading en cuanto a las entradas y evitar caer en la trampa de señales falsas. ¿Listo? Este ejemplo va a ser muy sencillo y muy fácil, pero antes vamos a volver al gráfico convencional, ¿cierto? Al que utilizamos normalmente, donde las velas alcistas en mi caso son blancas y las velas bajistas son azules. Vamos a iniciar por acá, que yo identifique esta resistencia de acá. Esta resistencia, ¿por qué es una resistencia? Porque es una zona que creó daño, que causó daño. El precio vino, creó una resistencia, velas alcistas con velas bajistas, y inmediatamente el precio rompe este low de acá, ¿cierto? Estos lows, ahí automáticamente nosotros decimos el precio causó daño. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta este concepto de que si el precio ha creado una resistencia, el precio lo que hizo fue nuevo el low, ¿cierto? Un low más bajo, y vino al alza y creó, y vino y buscó el nivel de resistencia de H4. Voy a colocarle acá H4, listo. H4, esto funciona en cualquier marco de tiempo, ¿listo? No necesariamente únicamente H4, únicamente diario, sino en cualquier marco de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el precio llegó a este nivel de resistencia, y cuando yo veo esta bearish engulfing, esta envolvente bajista, ¿cierto? Automáticamente lo que el cerebro piensa es que, uy, ojo, tenemos una vela envolvente muy fuerte que está evidentemente envolviendo su vela anterior, y este es un patrón de giro muy poderoso, muy fuerte, que yo puedo pensar en inmediatamente buscar posiciones en venta, ¿cierto? Donde yo puedo colocar una entrada acá y mi take profit por acá en estos lows, ¿cierto? Yo diría, bueno, tengo una posición que va al 3 a 1, es un muy buen ratio beneficio-riesgo. Y normalmente lo que sucede es que cuando vemos las velas de estos colores, nosotros nos enfocamos más que todo en los cuerpos de las velas, pero muchas veces ignoramos algo muchísimo más importante, que son las mechas. Las mechas de las velas son algo que nos cuenta una historia. No estoy diciendo con esto de que los cuerpos no son importantes, claro que sí, pero las mechas son también muy importantes, y cuando trabajamos de esta manera muchas veces nosotros lo que hacemos es ignorar las mechas de las velas, evidentemente. Por eso es que vamos a transicionar a un gráfico completamente de velas negras. ¿Por qué? Porque esto va a crear nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, donde es un ejercicio donde nos va a ayudar a mantenernos en el ahora, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en una zona de confort, estamos realizando actividades cotidianas como bañándonos, no sé, cepillándonos los dientes, ese tipo de cosas, el cerebro automáticamente hace clic y entra en una especie de modo automático. Hay videos donde dicen, como por ejemplo, si te estás cepillando los dientes, utiliza la mano izquierda o la derecha, dependiendo cuál de las dos manos utilices normalmente para cepillarte los dientes. Entonces la idea es que tú utilices la mano contraria, ¿cierto? Para mantener como el cerebro activo trabajando. ¿Por qué? Porque si yo normalmente me cepillo los dientes con la mano derecha, el cerebro automáticamente asimila que estoy haciendo una acción cotidiana, y entramos en un modo automático. Pero si yo utilizo la izquierda, el cerebro va a empezar a trabajar, y ese es un muy buen ejercicio para estar en el ahora, en el hoy mismo. Y esto exactamente es lo mismo que sucede si yo utilizo un gráfico de velas convencional, donde mis velas alcistas son verdes y mis velas bajistas son rojas. Primero, voy a entrar en ese modo de piloto automático. Segundo, voy a enfocarme más que todo en los cuerpos, y voy a estar ignorando las mechas de las velas, que es algo también muy importante. Por eso es que se sugiere que se utilice para los análisis técnicos, más que todo cuando yo estoy en modo analista, las velas de estos colores. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos la resistencia, y evidentemente tenemos lo que sería como esta resistencia, pero hay algo muy importante que hay acá. Voy a activar por acá este coso de acá.
Entonces, la idea es que los cuerpos de vela son negros y las mechas, si ya se dieron cuenta, están de color azul. Esto me ayuda para resaltar las mechas, cosa tal de que yo las tenga presentes. Vamos a ver entonces qué ha sucedido. Yo aquí veo, por ejemplo, que el precio dejó una zona. Vamos a empezar por acá abajo. Ya vamos a ir al ejemplo de acá. Tenemos esta zona donde tenemos una, dos, tres, cuatro mechas. Es una zona muy buena, ¿cierto? Donde el precio está rechazando. Si yo, por ejemplo, tengo nuevamente esta envolvente aquí y yo veo que el precio ha dejado estas mechas, pues evidentemente yo voy a estar eh, no tomando trades en venta, sino esperando a ver qué hace el precio. Que por ejemplo pueda que rompa. Esto lo voy a cambiar de color, que no se diferencia. Entonces yo voy a estar pensando más bien no en vender, sino en compras. Una vez el precio rompa, ¿que rompa qué? Estas mechas de acá, ¿cierto? Entonces tenemos mechas acá, mechas acá y mechas acá. Cada vez que el precio está dejando una mecha más alcista que la otra, esto es una información muy importante que me está dejando el precio, porque cuando el precio empiece a romper, por ejemplo, estas mechas, ahí es donde yo ya estaré colocando mi alerta, ¿cierto? Como sucedió en este caso. Por ejemplo, en esta bearish engulfing, el precio evidentemente envolvió esta mecha, esta vela, perdón, y rompió debajo de esta mecha, ¿cierto? Yo podría pensar en vender automáticamente acá, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos una, dos, tres, cuatro mechas, o sea, tenemos una zona donde el precio dejó cuatro mechas, que esto es una zona fuerte. Las mechas son más que todo zonas de supply and demand, oferta y demanda, ¿sí? Donde si yo entiendo cómo funciona el mercado, ¿cierto? Si yo entiendo el porqué de las cosas, porque una vela fue alcista, porque el mercado subió o porque el mercado bajó, en estos casos lo que está sucediendo en esta zona es que acá hay atrapadas órdenes al mercado, órdenes pendientes. Yo no sé y tampoco me interesa saberlo si son órdenes de compra, ¿cierto? O son órdenes de venta. Eso no lo sé, pero puedo intuir de que si venimos de un movimiento alcista fuerte, probablemente en esta zona tengamos compras atrapadas, ¿listo? Por eso es que se creó esta zona, cosa tal de que cuando el precio vuelva a esta zona, lo más probable es que se activen las compras, y por eso es que hace esto, ¿sí? Entonces ahí es esta zona en la que tengo que tener mucho cuidado, y probablemente si yo estuviese viendo el gráfico con velas convencionales, ok, yo pude haber entrado acá, pero voy a probablemente quedar atrapado en esta zona que posiblemente hayan compras atrapadas, y efectivamente vemos que acá hay una mecha, acá hay otras mechas, y evidentemente son compras eso se llama fill, que hacen fill las posiciones, se llenaron las posiciones, y ni siquiera una vela cerró acá con cuerpo, sino fueron las mechas, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que tenerlo muy presente. Si yo soy muy agresivo, perdón, si yo soy más conservador, yo esperaría que el precio vulnere toda esta zona de acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos también muchas mechas atrapadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mechas. O sea, siete velas que han dejado mecha en esa zona. Eso quiere decir que se ha creado una zona muy buena donde yo voy a esperar que el precio haga qué, que el precio rompa. O sea, yo lo que estoy haciendo es, en vez de lanzarme como un loco a vender porque simplemente el precio dejó una envolvente en una zona donde un mercado que venía bajista, ¿cierto? Hizo el pullback, probablemente yo puedo pensar que, uy, tengo una envolvente, por lo menos el precio vendría acá para crear un rango, ¿sí o no? Pero cuando yo veo estas mechas, ¿cierto? Tengo mechas acá y mechas acá arriba, automáticamente se crea como una especie de caja, ¿sí o no? Donde yo voy a esperar para ejecutar mi entrada es si el precio rompe acá esta zona, ¿cierto? Si me deja, por ejemplo, una vela que rompa de esta manera, una vela que rompa, esto me sale amarillo, una vela que rompa así, ¿cierto? Y cierre
por fuera, y debajo pues de mi zona, ¿no? Ahí en este momento ya yo podría decir, esto tiene más sentido vender aquí que vender acá, ¿cierto? Tiene más sentido. Por el contrario, tiene sentido, sí o no. Por ejemplo, esta mecha, esta vela fue brutal, esta de acá, tal cual, así, una vela que rompa como esa caja que se creó de mechas, ¿cierto? Una caja y que una vela que rompa y cierre por fuera, ¿cierto? Y bueno, dejó esta mecha, que cuando una vela deja una mecha así de grande, eso es algo que se conoce como el wick fill, que lo que hace es que el precio, cuando una vela deja una mecha así de grande, el precio lo que hace es buscar llenar esa mecha, esos precios, esta zona de precios. ¿Y por qué sucede eso? Nuevamente les explico por qué. Porque son zonas de oferta y demanda donde hay órdenes atrapadas en compra y en venta. ¿Listo? Eso puede ser para otro video, lo de los weak fields, porque es un concepto muy importante. Porque ¿qué pasó acá? Si se dan cuenta, este high de esta mecha que dejó acá, esta vela que dejó esta mecha, ¿cierto? Es mayor a estos highs, ¿sí o no? Es mayor, ahí se ve. Y lo que está haciendo el mercado es que está estopeando a los que ya están vendidos, a los que vendieron acá, ¿sí ven? Entonces por eso es que es muy importante tener en cuenta estos conceptos. Lo que hace el mercado es que, eh, o sea, lo que hace el mercado es que por eso es que dejó esa mecha, porque fueron órdenes que se ejecutaron o stops que se han ejecutado. Por eso es que la mecha, la vela en algún momento llegó acá y pum, 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 cayó, ¿sí? Pero como ya estábamos fuera de este rango de oferta y demanda por todas estas mechas, ya estábamos encima de esta zona de mechas, ¿sí o no? Entonces ahí lo que hace el precio es que busca llenar nuevamente esa mecha o nuevamente generar más órdenes, ¿cierto? Porque probablemente si alguien también ve este shooting star en una resistencia donde yo puedo decir, uy, esto fue un doble techo, ¿sí o no? Mucha gente va a empezar, luego de que se estopearon acá con esta mecha, los que entraron acá, ¿cierto? Los que entraron ahí, se estopearon con esa mecha, los que entraron aquí con esta envolvente, los que entraron acá, ahí con esa envolvente, se estopearon acá y dirán como, uy, quedó un doble techo, ¿sí o no? Quedó un doble techo y esto es un shooting star. Entonces, ¿qué van a hacer? Probablemente vuelvan y entren aquí en venta, ¿sí o no? Porque estamos en una zona de resistencia. ¿Y qué pasó? No, el precio lo que hizo fue ganó más impulso porque se crearon más órdenes en compra y finalmente el precio rompió al alza. Por eso es que es muy importante que tengan presente estos conceptos, estos conceptos de las mechas, y es de esta manera en las que ustedes pueden evitar caer en trampas del mercado y posicionarnos muchísimo mejor en órdenes que sí tengan más sentido, órdenes que tengan más sentido que simplemente entrar aquí por el simple hecho que tengo una envolvente en una zona. ¿De acuerdo? Espero que esta información les haya servido. Les comento que ya no estoy utilizando mucho mi cuenta personal de Instagram. Ahora estoy utilizando mi cuenta nueva que se llama hk.trader, para que si gustan me puedan seguir en esta cuenta de Instagram. Aquí yo estoy subiendo constantemente algún análisis, información importante. Listo, espero que les haya servido esta información y que tengan muy buena noche. Nos vemos en el siguiente video.